Fue presidente provisional del Senado, presidente de la Convención Nacional Constituyente en 1994, a cargo de la Vicepresidencia de la Nación entre 1991 y 1995 y a cargo del Poder Ejecutivo Nacional en varias oportunidades, sumando más de 200 días. En este Salón Azul del Palacio Legislativo presenta su libro Menem, mi hermano el presidente. Doctor. Bueno, en primer término quiero agradecer a todos los concurrentes que pese al mal tiempo están acá presentes en este magnífico salón que antes le llamaban Salón Azul, donde fueron velados los restos del presidente de la Nación y que en alguna medida representa la grandeza del Poder Legislativo. Las palabras que voy a decir no siguen en forma lineal lo que voy a decir, sino que toco distintos puntos. Debo confesar que me fue muy difícil hacer este libro, porque estoy acostumbrado a escribir libros jurídicos. Primera vez que incursiono en un tema que no sea jurídico. Es una historia que me provoca siempre mucha emoción. Alguna vez dejaba de escribir porque realmente me sentía consternado recordando lo que tuvimos que vivir durante la vida en común con nuestra familia y con mi hermano Carlos. El motivo que me llevó a escribir este libro es realmente relatar la vida y obra de mi hermano el presidente. Yo sentí el deber moral de hacerlo, porque soy el único sobreviviente de la familia paterna y porque tengo la vivencia, no el relato, la vivencia de todo lo transcurrido durante la presidencia y las gobernaciones de mi hermano. Quiero decir que siempre, para acompañar a mi hermano cuando estaba preso en Magdalena y bueno, todo el calvario que tuvimos que vivir, no puedo dejar de mencionar a mi esposa Susana, con quien tengo 55 años de casado, que me acompañó en todas estas cosas. Recordé con dolor la demonización que se hizo del presidente Menem en épocas de la democracia, ¿no? Donde un gobierno contrató a un publicista norteamericano para que haga campaña en contra, para que lo demonicen. E hicieron de todo. Esa demonización realmente todavía tiene sus secuelas, porque persiguió a nuestros hijos, a nuestros nietos, en las escuelas, en la universidad. El daño que han causado por mezquinos intereses políticos realmente es inconmensurable. No quise hacer una obra extensa. Me pareció, por los tiempos que corren, la gente por ahí le huye a los volúmenes grandes. Además, según cuenta la prestigiosa escritora Virginia Orín, dice que Félix Luna,
gran escritor, le dijo que hoy en Argentina, bueno, en ese tiempo, no había que escribir un libro de más de 200 páginas, porque era más fácil llegar a la gente y porque además, agrega, era más barato para que la gente lo pudiera comprar. Creo que este es un libro, tiene 200 y pico de páginas y realmente es barato. No estoy haciendo propaganda por el favor. Tampoco quise referirme a muchas cosas que me llevarían realmente a escribir muchas páginas, como fue la participación de Carlos en la reforma constitucional de 1994, es decir, todo lo que transcurrimos acá, el Chango Díaz sabe, que hicimos para llegar a consensuar la reforma, haciendo la reforma más legítima y democrática de todos los tiempos, una reforma por consenso, consagrada en el Pacto de Olivos y después en el Pacto de la Rosada. Yo tengo escrito sobre esto un libro, Crónica de la Convención, de más de 600 páginas. Imagínense, se iba a incluir acá lo largo que va a ser esta obra. También, cuando escribí este libro y decidí no extenderlo mucho, tenía en cuenta también razones biológicas. Porque yo tengo presente lo que cuento, no sé hasta cuándo dura. Porque, bueno, por ahí anda un alemán dando vueltas, causando daño cuando pasamos cierta edad. Algunos me preguntan cómo era la personalidad de Carlos Menem. ¿Cómo pudo llegar a la presidencia de la nación saliendo de una provincia pobre, subdesarrollada, cuando era desconocido por la sociedad porteña, por las autoridades nacionales, ignorado por la prensa en su momento, sin contacto en el orden internacional? Yo creo que en primer término heredó los genes de nuestro padre, que llegó al país muy joven, a los 16, 17 años, sin hablar una sola palabra en español. Y cargó su bandejita de vendedor ambulante y después hizo un comercio de ramos generales con el hermano y creció, se proyectó con muchos sacrificios, hasta lograr una posición que le permitió criar a sus hijos profesionales, y darnos una vida económicamente ordenada. En segundo lugar, yo creo en la doctrina de Friedrich Russell, el geógrafo alemán, que decía que hay un determinismo geográfico. Las circunstancias geográficas son las que determinan muchas veces el carácter de las personas. Bueno, La Rioja, con todas sus dificultades, terrenos áridos, sin agua, donde cuesta vivir y sobrevivir, realmente también forjó la personalidad de Carlos. Como de muchos otros riojanos, caudillos, que lucharon por el federalismo, también era bravo por eso. La tierra le inculcaba esa fuerza, ese determinismo. Además, bueno, Carlos volcó eso en la política, esa fuerza. Y además él siempre tenía presente la lección de optimismo de Joaquín B. González, que decía: ya veis que no soy un amargado, ni un pesimista, ni un vencido. Dice: a mí no me ha derrotado nadie. Y aunque así hubiera sido, me hubiera hecho más fuerte, me hubiera hecho más idealista, como le he sido.
porque los únicos vencidos en este mundo son los que no creen en los ideales, los que no saben de otro camino que de su casa y sus negocios, y que están determinados por el egoísmo de las matemáticas, en la política o en el comercio. Carlos era un líder. No sé si fue como dice Perón, que nació con el óleo de Samuel o le adquirió a lo largo de su carrera. Él se sentía líder, que es una de las condiciones para ejercer un liderazgo, el de sentirse líder. En un programa le preguntaron a Carlos cuándo le gustó la política, cuándo empezó a gustarlo, y dijo, cuando me sentí líder. O sea, él se autopercibió un líder, seguro de sí mismo, con mucha empatía con sus dirigidos, con un gran amor por la gente humilde. Le gustaba estar con la gente, no lo hacía por política, le encantaba estar con la gente. Hay muchos que lo hacen porque le genera votos, a Carlos le gusta. Y tenía una gran versatilidad. Podía estar en el interior con gente humilde, comiendo un locro, unas empanadas, o estar en la Casa Blanca compartiendo la comida con los presidentes Bush o Clinton, o en el Palacio de Buckingham con la reina Isabel. Para él disfrutaba dos cosas: o bailar una samba en un pueblo del interior, o bailar un tango con Hillary Clinton en la Casa Blanca, o con Mirta Legrand en el estudio de televisión. Lo disfrutaba igualmente. Esa era la gran versatilidad que tenía. Generalmente estaba de buen humor y le gustaba hacer bromas, pero se bancaba también las bromas que le hacían a él. Recuerdo que sus amigos del golf, que habían recibido alguna broma de él, le pusieron una vez una pelota de golf que no era una pelota de golf, era de talco, no sé qué. Carlos le pega la pelota y por supuesto salió toda una nube de polvo, y en vez de enojarse dice: solo yo puedo hacer esto. Tenía espontaneidad en sus dichos y en sus respuestas, que la prensa la tomó. Una vez lo invitó a jugar al golf George Bush padre, y antes de salir a jugar le dijo Bush: Carlos, tenemos que jugar por algo. ¿Qué te parece si jugamos por una botella de champán Bennett? Era el tiempo que teníamos la bodega. Y Carlos le dijo a Bush: no, George, es intomable, juguemos por otra cosa. Nadie muere en la vida. Era otro dicho que viene de los españoles. Cuando le advertían del peligro, dice: no, nadie muere en la vida. Bueno, vais con Carlos y su estrella. Cuando estaba a punto de estrellarse el avión presidencial, no sé si Bingo Cavallo ahí en Nueva Zelanda, estaban aterrorizados todos. Carlos les dijo: no temáis, vais con Carlos y su estrella, rememorando a César cuando estaba por naufragar la embarcación donde iba. Decía también: solo le temo a Dios, y de Dios para abajo a nadie. Y decía: lo temo inspector, cuando le preguntaban con quién iba a reemplazar algún cargo de importancia. Lo temo inspector. Con eso se sacaba de arriba la pregunta. No tenía facilidad para aprender idioma. No tenía facilidad. Y cuando le preguntaban los periodistas: presidente, ¿por qué no aprende el inglés?
para comunicarse mejor, él decía, no, ellos tienen que aprender el español, así nos comunicamos mejor. Carlos fue un abogado exitoso, y esto es cierto, no como algunos se dicen exitoso. Desempeñó casi 20 años la profesión. Yo me incorporé al estudio, apenas me recibí de abogado. Él ejerció desde 1955, como cuando recordó a alguien, defendió a los ministros, el gobernador del gobierno de Perón derrocado, hasta 1972, cuando se dedicó de lleno a la campaña política para ser gobernador de La Rioja. Yo compartí el esto y debo decir que esto no es un solo dicho, porque cuando lo detienen el proceso militar, que es el primero a quien detiene, no como mintió la revista Gente, que lo detuvieron en un aeropuerto, que se había sacado las patillas y el bigote que nunca tuvo, sino que lo detuvieron en la residencia presidencial. Tuvo que demostrar, porque lo incluyeron en esa famosa acta de responsabilidad institucional, un barbarismo jurídico. Tuvo que demostrar la legitimidad de sus bienes, que los habían confiscado, no desde la época que empezó a ser gobernador, primer cargo público que tuvo en la vida, nunca tuvo un cargo que no sea elegido por el pueblo. Y tuve que bajar con un equipo de gente a los archivos de tribunales de La Rioja para tomar nota de las regulaciones de honorarios que había tenido Carlos. La suma duplicaba los bienes que tenía, al punto tal que el fiscal de la CONAREPA era el organismo que tenía que controlar los bienes, me preguntó qué había hecho Carlos con tanta plata. Bueno, solo Dios sabe qué había hecho. Clubes de fútbol, carreras de auto, en fin, todo lo que se sabe. También me preguntan cómo era mi relación con Carlos. Desde el punto de vista de hermano, éramos muy unidos. Nos unía un amor fraternal, como el de todos los hermanos de una familia bien constituida.